el tema que habíamos empezado hace 2 días, que es el tema de la fisiopatología de las arritmias. Para hacer un breve recuerdo, antes de continuar con el tema, tal vez es importante hacer un breve espacio para darles a conocer que seguramente ya se han enterado que hoy día se realiza el primer trasplante en la ciudad de Sucre. En este momento deben estar en quirófano, esperemos que todo salga bien. Es algo muy importante para un hospital y para un departamento como es Chuquisaca. Tenemos muchos pacientes renales y eh, formar equipos y capacitar gente es muy importante. Bueno, entonces empezaremos con lo que es las arritmias. Daremos un breve repaso. Ya la última vez habíamos definido que el término de arritmias en general es un término que no debería estar utilizado porque arritmia significa falta de ritmo. Y eso es lo que, eso no ocurre. Sino lo que ocurre y el término más adecuado sería el de disritmias, un trastorno en el ritmo normal. Al ser una disritmia, al igual que cuando hemos visto disnatremias o discalemias, los trastornos del ritmo pueden ser o acelerados o pueden ser muy lentos. Entonces, el mejor término es el de una disritmia, pero es más conocido el término de las arritmias. Son situaciones muy frecuentes que pueden ir desde situaciones asintomáticas a causar leves molestias como palpitaciones, sensación de molestia en la parte del precordial, o en algunos otros casos pueden ocasionar grandes complicaciones y la muerte del paciente. Una forma de clasificar las arritmias, hemos visto que les había mencionado que pueden ser según la frecuencia que desencadena, pueden ser algunas que causan ritmos muy lentos, que son las bradiarritmias, y otras que causan ritmos más rápidos, las taquiarritmias. Según su localización, pueden ser supraventriculares y otras pueden ser ventriculares, según dónde se encuentre el origen de la arritmia. Las causas de las arritmias son variadas. Podemos definirlas en dos grandes grupos, unas que son alteraciones sistémicas metabólicas, y ahí están gran parte de los trastornos hidroelectrolíticos y también del equilibrio ácido-base, como también de la oxigenación y ventilación, la hipoxemia, la hipercapnia, los trastornos ácido-base, la acidosis, las hipo o hipercalemias, las hiper o hipocalcemias. Son trastornos sistémicos que pueden causar arritmias. Y por otro lado tenemos las relacionadas a los cambios estructurales del miocardio y del corazón. La sobrecarga de presión, volumen, la dilatación, el remodelado. Situaciones que afectan y comprometen ese sistema de conducción que normalmente tiene el corazón. Hemos visto que recordado las propiedades del corazón para poder entender que fisiopatológicamente las arritmias se producen por dos causas. Un trastorno en el automatismo, es decir, la capacidad de generar un potencial de acción que tienen algunas células especializadas en el corazón, y otro es un trastorno en la conducción de un impulso que se ha generado. Entonces, fisiopatológicamente las arritmias se producen por alteraciones del automatismo o alteraciones de la conducción. Y al final, este habíamos visto, recién vamos a ver hoy día, esta es la forma de clasificar las arritmias. Miren que algunas producen ritmos lentos, otras ritmos rápidos, y esto era lo que estaba mal, es decir, que hay que corregirlo. Aquí están la alteración de la formación del automatismo, está aquí, y esto venía aquí, que es la alteración en la conducción, los dos mecanismos. Un breve recuerdo de fisiológico, hemos visto que el corazón tiene un sistema especializado para poder transmitir los impulsos y tiene un origen los impulsos que marcan los latidos, el ciclo cardíaco y favorecen mantener el ciclo cardíaco en lo que es diástole, sístole y garantiza un adecuado gasto cardíaco. Entonces tenemos un sistema especializado con células marcapaso, en el cual domina el nodo sinusal, tenemos el nodo auriculoventricular, el haz de His y la red de Purkinje, y estas otras que también se llaman como marcapasos
marcapasos latentes porque pueden llegar a reemplazar la función del nodo sinusal, que es el que domina porque tiene una frecuencia de descarga más rápida que las otras. Estas otras también, pero son frecuencias más lentas, por lo que los latidos que pueden desencadenar van a ser lentos, más lentos a medida que va bajando, si es que el nodo sinusal o si es que estos, los de arriba, se van a ir bloqueando o no van a cumplir su función. Este sistema de conducción está muy bien relacionado con el sistema simpático, el parasimpático, el simpático con la liberación de catecolaminas, ya sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad, y el parasimpático que produce la disminución de la frecuencia cardíaca. Este sistema de conducción lo podemos traducir en el electrocardiograma, y en el electrocardiograma registramos diferentes etapas de esta conducción, el inicio de un impulso y la conducción a través de este sistema especializado y a todas las demás cavidades que actúan para contraerse. Tenemos una onda P, que es la contracción auricular. Luego tenemos una etapa de despolarización, sería auricular, una repolarización auricular que está oculta por el QRS. El QRS representa la contracción ventricular y el segmento ST, la repolarización ventricular. Teniendo una pausa, un intervalo, una pausa que normalmente existe desde el inicio de un impulso, contracción auricular, una pausa de transmisión del impulso hasta que se produce la contracción del ventrículo, que es lo que hemos visto en ciclo cardíaco. Hemos visto que hay una fase de llenado rápido del ventrículo, una segunda instancia existe una contracción de la aurícula para llenar al ventrículo, y luego existe una fase de contracción isovolumétrica antes de producirse la eyección, y recién se produce la eyección con el latido, y luego viene la etapa de repolarización y relajación para empezar nuevamente la diástole. En el electrocardiograma vemos todo este sistema de conducción y cómo se transmite el impulso. Electrofisiológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Existen potenciales. El miocardio es un tejido que tiene la capacidad de ser un tejido excitable, lo que significa que tiene cargas positivas fuera de los tejidos, fuera de las células, y cargas negativas en su interior que mantienen un potencial de reposo. Este potencial de reposo es negativo, a pesar de que el potasio, que es el que es positivo y está dentro de la célula y está en mayor cantidad, las cargas negativas son mayores. Ahí están las proteínas, que son principalmente intracelulares, le van a dar una carga negativa, y afuera el sodio le da la carga positiva. Entonces tenemos un potencial de membrana que es negativo, un de reposo que es negativo de -90, que esto es el potencial de reposo de las fibras o del tejido muscular que no tiene la capacidad de generar latido, un automatismo, es decir, la fibra muscular de las aurículas y los ventrículos. Por otra parte, el potencial de reposo del sistema de conducción no es tan negativo, es solo de -60 milivoltios, y tiene la característica de que tiene una fase de despolarización diastólica automática, es decir, que no es necesario, como en este otro, que necesita que llegue un impulso para que estos -90 suban y se produzca la contracción o la transmisión del impulso. En el caso de las fibras del sistema de conducción, tiene una carga negativa, pero este tiene una despolarización diastólica automática. Poco a poco se van a ir despolarizando. Entonces, el potencial de acción tiene estas fases. Esta es de una fibra que no tiene automatismo. Aquí necesita de un impulso para que se desencadene una despolarización de la carga negativa. Empieza a ingresar sodio, por lo cual ya se vuelve más positivo, y llega a un potencial umbral y termina desencadenando un latido y una contracción, y es un potencial de acción. Necesita un estímulo. Entonces, y luego tiene la fase 1 de repolarización temprana, una DMZ, y otra fase de repolarización final, hasta luego llegar a una fase 4, que es la de reposo. Esta, que es una fibra o es un tipo de potencial de acción de las fibras que están en las aurículas y en el ventrículo, los tejidos de aurículas y ventrículos,
vemos que es diferente a la que va a haber en el sistema de conducción. El sistema de conducción que es especializado tiene una fase 4 que es con una despolarización diastólica automática, es decir, que poco a poco, sin necesidad de un estímulo, va ascendiendo hasta llegar a un potencial umbral y desencadenar un potencial de acción, y luego repolarización, y luego volverse a generar un nuevo latido de manera automática sin la necesidad de que exista un nuevo impulso, un nuevo estímulo. Entonces, según esto, tenemos dos tipos de potenciales en el miocardio. Un potencial que necesita un impulso, son fibras rápidas, y un potencial que se produce de manera automática, que son fibras lentas. Las fibras rápidas, que son estas, van a estar localizadas en las aurículas y ventrículos. Son aquellas que dan la contracción, son aquellas que van a dar la eyección, el gasto cardíaco del corazón. Necesitan de un estímulo, tienen una fase ascendente, rápida, de gran amplitud, y la velocidad de conducción es rápida, entre 0,5 y 5 metros por segundo, para que la contracción de la aurícula y los ventrículos sea simétrica y sea, sea simétrica y bien regulada, ¿no? Tiene que ser una contracción al unísono todos. Entonces, por eso son fibras rápidas. Mientras que una fibra lenta, que es el del sistema de conducción, va a ser del nodo sinusal, nodo auriculoventricular, tiene una fase 4 que es de despolarización diastólica automática, poco a poco va a ir ascendiendo, llega a un potencial umbral, potencial de acción, transmite el impulso, repolarización, y continúa así marcando un ritmo. Es por eso que son marcapasos. Son fibras lentas, transmiten de 0,01 a 0,1 metros por segundo. Entonces, esos son los dos tipos de fibras que vamos a encontrar en el corazón. En relación a estos aspectos de iones de los potenciales, en el potencial de reposo, que es esta fase 4, en esta fibra rápida, la fase 4, está en reposo, está en -90, se mantiene así en reposo gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es una bomba que tiene la capacidad de sacar sodio y meter potasio, pero saca más sodio que potasio, que meter potasio, por lo que al final termina sacando más positivos que meter positivos, lo que significa que adentro está restando positivos al final y mantiene adentro una carga negativa. Saca dos positivos y mete un positivo, saca dos positivos, mete un positivo, y al final mantiene el potencial de reposo en una carga negativa hasta que llegue un impulso. Esta bomba de sodio potasio ATPasa necesita de energía, no necesita de sodio, perdón, necesita de ATP. Las corrientes que se desencadenan para la despolarización son corrientes que van a hacer ganar cargas positivas, van a despolarizar. Y las que van a repolarizar son aquellas que van a hacer ganar cargas negativas. Entonces, tenemos aquí. Entonces, ¿qué corrientes iónicas vamos a tener? Para las fibras rápidas, entonces aquí tenemos un potencial de reposo de -90, una fase 4 en una fibra rápida que necesita de un impulso para desencadenar un potencial de acción. Entonces, está en una fase 4, se mantiene así gracias a la bomba de sodio potasio ATPasa, que saca más positivo que mete positivo, por lo cual mantiene negativo este potencial de acción. Cuando llega el impulso, se produce una fase 0, que se produce un aumento de la carga positiva por el ingreso de los canales, por el ingreso de los iones de sodio. Se abren, en este caso, los canales de sodio rápido, entra sodio a la célula, está ganando cargas positivas, y de -90 va a ir ascendiendo, -80, -70, -80, llega a un potencial de acción y de repente va a subir hasta desencadenar un efecto que es una contracción. Tenemos una fase 1 de repolarización inicial que se produce con el ingreso del cloro, que es una carga negativa, pero es una fase pequeña, ingresa algo de carga negativa, por eso baja un poco, se muestra que existe un pequeño pico, y luego existe una fase 2 de meseta que se produce por el ingreso de sodio y de calcio. Entonces, sigue ingresando sodio y calcio, entonces, y empieza a salir potasio. Entonces,
entra positivo, sale positivo y mantiene un equilibrio. Por eso es una meseta. Entra positivo, sale positivo, llega a una meseta. Y al final la fase 3, en donde se inactivan los canales de sodio y calcio que estaban metiendo positivo, y ahora solo quedan los que sacan potasio. Entonces empieza a perder cargas positivas y de repente ya empieza a bajar. Ya se vuelve más negativo, 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 para volver a entrar a una fase 4, que es de reposo. Eh, En el caso de las fibras lentas, hemos dicho que es potencial de acción, no es tan negativo, es solo en -60, eh, y se despolariza de manera automática. Depende en parte de los canales de sodio y calcio lento, por eso va a ir ascendiendo de manera lenta esta fase, es calcio, sodio lento, poco a poco va a ir ganando cargas hasta llegar a un potencial umbral y luego desencadenar un potencial de acción. Entonces, esta transmisión de impulsos y este potencial de acción tiene diferentes fases, 4 fases. Una fase 4, que es la de reposo, que mantiene a las fibras en una carga negativa de reposo, fase 4. En las fibras que son de conducción rápida, es una fase 4 aplanada, necesita un impulso. Y en las fibras de conducción lenta es una fase 4 que va ascendiendo paulatinamente por el automatismo que tiene. Luego tenemos una fase 0, que es el ingreso de sodio. Aquí, sodio, ingresa sodio, canales de sodio rápido, gana carga rápidamente. Una fase 1 de repolarización, empieza a ingresar algo de cloro, entonces se vuelve un poco negativo. Y luego la fase 2 de meseta, en donde ingresa sodio, calcio y sale potasio. Entonces, se mantiene en un equilibrio, gano positivo y saco positivo. Y al final ya se bloquean el ingreso de calcio y de sodio y solo termina saliendo potasio. Y de nuevo volvemos a un potencial de reposo negativo. Al final, volvemos a un -90 milivoltios, pero al final no existe un equilibrio de iones. Porque si se han dado cuenta, aquí entró sodio y aquí salió potasio y volvimos a -90, pero sodio quedó dentro de la célula y potasio salió fuera de la célula. Entonces, en esta fase 4 se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa para equilibrar esa cantidad de iones. El sodio que ha ganado empieza a salir y el potasio que ha perdido empieza a ingresar, para lo cual mantiene una fase 4 para equilibrar los iones que se han desequilibrado en todo este potencial de acción. En la fase 4 igual, en la fase 4 despolarización diastólica automática, con el ingreso de sodio y calcio de manera lenta. Y además en esta fase 4 de estas fibras que son lentas, que tienen despolarización automática, participa una corriente que se llama la corriente de marcapaso IF. Se activa cuando existe hiperpolarización del voltaje, cuando es negativo, y transporta básicamente sodio. Entonces, en estas fibras lentas va ganando potencial, va ganando cargas positivas gracias a estas corrientes de marcapaso IF que ingresan sodio lentamente, al calcio que ingresa lentamente también, y además a que existe un declive en la corriente de potasio que va ingresando dentro de la célula. Entonces, esta fase 4 se produce entonces gracias a ese ingreso de sodio, gracias a esos canales IF y el ingreso de calcio de manera lenta. Si recuerdan, en insuficiencia cardíaca hemos hablado de un medicamento que es la ibabradina. Hemos dicho que parte del tratamiento de la frecuencia cardíaca es el bloqueo de todos los mecanismos de compensación. Hemos bloqueado la renina, angiotensina, la aldosterona, hemos usado beta bloqueantes parasimpático, y les había dicho que muchas veces cuando el beta bloqueante no es suficiente y el paciente sigue taquicárdico y eso va a causar más de remodelado, se puede utilizar la ibabradina, que sería la segunda opción después del beta bloqueante. La ibabradina es aquel medicamento que va a actuar en este flujo de los canales, en este corriente de marcapaso IF.
entonces lo vuelve lento, enlentece los latidos, va a prolongar esta fase 4 y va a disminuir la frecuencia cardíaca con la finalidad de que evitemos la progresión de la insuficiencia cardíaca. Beta bloqueantes y la ivabradina, que es el que bloquea este flujo de corriente del sodio. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos de periodos refractarios? Entonces, hasta ahora estamos viendo que tenemos dos tipos de fibras en el miocardio, rápidas, lentas. Las rápidas necesitan de un estímulo, las lentas no lo necesitan, tienen una despolarización automática. eh, y hemos visto que hay fases durante el potencial de acción por el ingreso de cargas de sodio, potasio, sale potasio, etc. Entonces, hay momentos, en esta etapa va a ser despolarización y esta etapa va a ser repolarización. Despolarización y volvemos a la carga negativa como repolarización. Hay periodos refractarios. El periodo refractario es un estado en el cual la célula no puede ser despolarizada nuevamente, aunque reciba un estímulo. Hay periodos refractarios en los cuales sí puede ser despolarizada esa célula cuando recibe un estímulo muy fuerte. Entonces, los periodos refractarios van a ser unos que se llaman absolutos, es decir, aquel en el cual al recibir un impulso, esa célula no se va a despolarizar aunque reciba un impulso intenso. Y existe un periodo refractario relativo en el cual si la llegada de un impulso se ocurre, la llegada de un impulso, puede desencadenar un nuevo potencial de acción aunque no haya llegado a una fase 4, a una fase de reposo. Entonces, estos periodos refractarios los vemos aquí. Miren, aquí tenemos un periodo refractario absoluto que se produce en la fase, toda la fase 0, la fase 1, la fase 2 y el primer tercio de la fase 3, y luego un periodo refractario relativo, que es la fase, los 2 tercios restantes de la fase 3, donde aquí un estímulo puede llegar y desencadenar un nuevo potencial de acción, sin que lleguemos a una fase 4 de reposo. Esto nos va a servir para entender más adelante los mecanismos de las arritmias. Entonces, estamos viendo que hay periodos refractarios absolutos y periodos refractarios relativos. Cuando existen situaciones que actúan en el periodo refractario relativo, en esta fase 3, en medida que va descendiendo, va a desencadenar un nuevo potencial de acción y eso va a desencadenar una arritmia. Bueno, espero que esa parte haya quedado comprendida. Vamos a ahora hablar específicamente de los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias. Ya hemos visto de que las arritmias se producen porque existe un trastorno en 2 propiedades de esas 5 propiedades que hemos dicho. Existe un trastorno en el automatismo, que es la capacidad de generar latidos, y otro que existe una alteración en la conducción del impulso. Los 2 mecanismos fisiopatológicos de las arritmias. Eh, en el caso de la formación de impulsos, es decir, en el caso del automatismo, las arritmias pueden surgir a causa de un trastorno en el automatismo, en la formación del impulso, que se va a presentar en el nodo sinusal, que es el marcapaso, el marcapaso predominante. También se puede presentar en otras zonas que no sean el marcapaso sinusal, pero que puedan actuar como marcapasos latentes, es decir, que estén en el sistema de conducción por debajo del nodo sinusal, o que puede estar desencadenado por automatismo de tejidos que están fuera del sistema de conducción, es decir, que están en algunas partes de la aurícula, del ventrículo, algunas partes del tejido que normalmente no tienen automatismo, pero que pueden desencadenar automatismo. Entonces, en el caso de las arritmias que se producen por un trastorno en el automatismo, tenemos el aumento del automatismo. El aumento del automatismo y la actividad desencadenada, los 2 mecanismos. Si ven la diapositiva del inicio, que está recortado, aquí hemos visto trastornos del automatismo y las que llevan hacia las taquiarritmias, que estaban aquí, taquiarritmias son estas.
El automatismo, cuando aumenta el automatismo, me lleva a las taquiarritmias. Cuando existe una actividad desencadenada, me lleva a las taquiarritmias. Cuando aumenta el automatismo, puede ser por un automatismo aumentado del nodo sinusal. Es el marcapaso normal, pero por algún motivo su automatismo aumenta. Entonces va a causar más frecuencias y va a causar un tipo de arritmia. La taquicardia sinusal, por ejemplo. Luego tenemos el aumento del automatismo de un marcapaso latente. Es decir, que por algún motivo el nodo auriculoventricular aumente su automatismo y supere a la del nodo sinoauricular. Entonces ahí ya se vuelve el marcapaso dominante, va a ser el nodo auriculoventricular. Y un aumento del automatismo en tejidos que no tienen automatismo de manera normal, automatismo anormal. Automatismo en algunas partes de la aurícula, en algunas partes del ventrículo. ¿Sí? Entonces, en relación a las arritmias, para volver a repasar esto, ¿por qué se producen las arritmias fisiopatológicamente? Porque hay un trastorno del automatismo o de la conducción. En el caso del automatismo, ¿por qué se altera el automatismo? ¿De qué forma? Aumentando el automatismo o existiendo actividad desencadenada. Cuando aumenta el automatismo es en el nodo sinusal, en alguna parte de los marcapasos del sistema de conducción o un automatismo en otras partes de tejidos que no son parte del sistema de conducción. La alteración del automatismo del nodo sinusal. Este es un marcapaso dominante. En el caso de este, tiene mucha importancia los factores neurohormonales, principalmente el sistema nervioso autónomo. El aumento del automatismo del nodo sinusal por el simpático, por ejemplo, que va a actuar a través de los receptores adenérgicos beta 1, la liberación de catecolaminas, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Aumenta la probabilidad de que los canales marcapasos, los canales IF, por donde circulan el sodio de manera lenta, lo haga más rápidamente y descargue más rápido nuevos latidos. Y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, estimulación simpática aumenta frecuencia cardíaca porque existe una mayor activación de los receptores beta-adrenérgicos y una mayor activación de los canales IF con el ingreso de sodio a esas fibras lentas. Más rápido va a llegar a despolarizarse, desencadena un impulso, vuelve reposo, rápido se despolariza, desencadena otro impulso y va a causar en este caso un aumento del automatismo del nodo sinusal de manera por el simpático. La disminución del automatismo, igual en la otra parte del autónomo, el parasimpático. La estimulación colinérgica, el parasimpático por la vía del vago actúa a nivel del nodo sinoauricular para reducir la probabilidad de que los canales de marcapasos, los canales IF, se mantengan abiertos, por lo que va a prolongar la fase de despolarización automática, la va a volver más lenta, va a tener un ascenso lento hasta que llegue un potencial umbral y recién un potencial de acción y otra vuelta de manera lenta y eso va a frenar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, entonces tenemos en este caso alteración del automatismo del nodo sinusal, la taquicardia sinusal, la bradicardia sinusal, por la activación del simpático y la bradicardia sinusal por la activación del parasimpático. ¿Qué ocurre cuando el ritmo es demasiado lento? Cuando el ritmo es demasiado lento, se produce un ritmo de escape. Si el nodo sinusal se suprime o descarga con menos frecuencia, lo habitual es que la zona de formación de impulsos se va a desviar a otro marcapaso latente, como hemos dicho. Si el nodo sinusal está muy lento, entonces va a haber otro marcapaso latente que va a tratar de comandar los latidos del corazón. Va a emitir nuevos latidos para poder transmitirse. Esa capacidad de que los otros marcapasos desencadenen un nuevo latido si el nodo auricular está lento, va a desencadenar los ritmos de escape, que son como ritmos o mecanismos de seguridad, que evitan que la frecuencia cardíaca disminuya mucho,
porque si disminuye mucho, ustedes saben que la frecuencia cardíaca es un componente del gasto cardíaco. Volumen latido por frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca se disminuye mucho, el gasto cardíaco se altera, la presión arterial se altera. Si la frecuencia cardíaca se acelera mucho, también el gasto cardíaco se altera y la presión arterial se altera. Entonces, en ambos extremos, el gasto cardíaco se puede comprometer. Cuando el ritmo es muy lento, como mecanismo de seguridad, hay un ritmo de escape que evita que la frecuencia cardíaca sea muy lenta. Y este ritmo de escape puede tener un origen en cualquiera de los otros marcapasos que están por debajo. El nodo auriculoventricular, las de His, las fibras de Purkinje. Y tiene esta característica, la pausa. Vean, puede ser un ritmo lento, normal, y si se prolonga muy lento, un marcapaso va a tener que reemplazar y va a lanzar un impulso para que mantenga la frecuencia cardíaca y va a causar un latido o un ritmo de escape. En este caso, esto es un ritmo de escape. Bueno, entonces, ese sería este primero, la alteración del automatismo aumentado del nodo sinusal. El aumento del automatismo de un marcapaso normal. Por otra parte, tenemos el automatismo incrementado de los marcapasos latentes. Marcapasos que pueden cumplir la función, pero que están inhibidos porque el nodo sinoauricular les gana en capacidad de estimularse, da potenciales más rápido. ¿Sí? En este caso, estos marcapasos latentes pueden asumir el control de la formación de impulsos y desencadenar un nuevo impulso, un nuevo latido. A este latido se va a llamar latido ectópico o ritmo ectópico. Latido ectópico, y por otro lado tenemos aquí el ritmo de escape o latido de escape. Latido de escape, latido ectópico. Y este latido ectópico en el electrocardiograma va a aparecer antes, sin necesidad de que haya una pausa. Miren aquí, está normal, está normal, está normal, y un latido. No ha esperado que el nodo sinoauricular pues, venga normalmente, sino que ha habido un latido ectópico. Este es un automatismo aumentado de un marcapaso latente. Puede ser uno o puede desencadenar varios, ¿no? Entonces, aquí solo estamos viendo uno y luego vuelve al ritmo sinusal. En algunos casos, la arritmia puede desencadenar que ya sea este el dominante y al bloquearlo el nodo sinoauricular. Entonces, tenemos este automatismo incrementado de los marcapasos latentes, latido ectópico, que vendría a ser el caso. Y el automatismo anormal, para terminar, hemos dicho que es un automatismo que se va a generar en zonas del corazón que no tienen automatismo normalmente, las aurículas, los ventrículos, y van a desencadenar ritmos irregulares y de orígenes diferentes. Bueno, vamos a quedar aquí, vamos a volver a repasar esta parte mañana en la parte de mecanismos fisiopatológicos. Gracias a todos ustedes por participar, que tengan un buen día. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego.